Vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana, en sus talleres de competencias sociales. En el día de hoy quiero enviarles un fuerte abrazo y un caluroso saludo desde la distancia, haciéndolo extensivo a toda nuestra población chocuana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas a los niños y jóvenes de nuestro departamento del Chocó, que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad y también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que a lo largo de su vivencia deben de tener muy claro. El tema de hoy es la comunicación asertiva, aprender a decir no. Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta en el desarrollo de nuestra vida. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la comunicación asertiva? Pues bien, vamos primero a mostrarles nuestra cartilla, donde vamos a encontrar esa información de manera muy puntual. También vamos a encontrar una actividad muy específica que podemos hacer en grupos para determinar cuáles son las situaciones que se pueden presentar y de qué manera y cómo debo de actuar para tener esa comunicación asertiva. No siempre tenemos que ser permisivos y a todo decirle sí, no. Entonces, dentro de esta cartilla hay un contenido muy importante sobre esa palabra, aprender a decir no. Ahora bien, vamos a desarrollar nuestra temática. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es la capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por otros a partir del lenguaje verbal, del no verbal y de la actitud. Una definición clara es expresar nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestros deseos o reclamar nuestros derechos, respetando siempre los derechos de los demás. Como comunicación asertiva denominamos todas aquellas medidas, lo cual logramos manifestarle a los demás de una forma muy simple, de una forma muy clara y oportuna, lo que sentimos, lo que queremos o lo que pensamos. La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. Es importante desarrollar una comunicación asertiva. ¿Por qué? Ya que hay varios efectos positivos para nuestra salud física y nuestra salud emocional. Vamos a observar más adelante el por qué es tan importante tener claridad sobre esta comunicación asertiva. Como le dijimos anteriormente, cuando nos comunicamos de manera asertiva, estamos siendo coherentes con lo que queremos hacerle saber a los demás, con lo que no nos gusta, con lo que nos gusta, con lo que aceptamos y lo que no aceptamos. Si bien es cierto, hemos mirado desde un inicio de los talleres unos temas muy importantes: el autoconocimiento, la autoestima y la comunicación asertiva en este momento, ¿cierto? A partir de esto vamos a seguir mirando otros temas como es la empatía. Pero todos estos temas que hemos mirado con anterioridad nos sirven para tener esa comunicación asertiva. También hemos visto lo que es el manejo de las emociones, que es muy importante a la hora de nosotros expresarnos y tener esa comunicación asertiva hacia los demás. ¿Cómo son las personas asertivas? Es una pregunta que nos hacemos
frente a esta temática. Ser asertivo tendrá unas características muy importantes, tales como: te sientes libre de expresar tus pensamientos, deseos y sentimientos. Eres capaz de iniciar y mantener relaciones placenteras con la gente. Conoces tus derechos. Tienes control sobre tus impulsos e ira. No significa que reprimes tus emociones, sino lo que puedes controlar y expresarlos de manera adecuada. Eres capaz de realizar acuerdos con otras personas. Tienes en cuenta las necesidades tuyas y las de los demás. Entonces, una persona asertiva es aquella que pone en práctica y que tiene estas características. El hecho de nosotros sentirnos libres de expresar, siempre debemos de hacerlo de una manera muy respetuosa, sin pisotear a los demás, sin llevarnos por delante a los demás. Ser capaz de sostener unas relaciones independientemente del punto de vista de cada persona, debemos de respetar eso y sostener esas relaciones así hayan diferencias, es muy importante. Eso quiere decir que somos personas asertivas. Cuando yo conozco mis derechos, los hago valer y también sé que debo de cumplir con unos deberes. Tener el control a mis impulsos, eso me hace una persona súper asertiva, porque no siempre por X o Y situación debemos de descontrolarnos y quizás llegar a agredir a los demás de forma verbal o de forma física. Entonces, controlar mis emociones, porque es que no podemos ser personas tampoco sometidas o sumisas para no entrar en el juego de la discordia, sino que mejor manejo mis emociones, mi temperamento, manejo esos impulsos que por lo general cuando se despiertan de manera negativa nos convierten en unas personas, digámoslo de este modo, erradas hacia el comportamiento normal que se debe tener. Cuando somos capaces de realizar acuerdos con otras personas que sabemos que tenemos esas diferencias, tenemos esos pensamientos que no encajan el uno con el otro, pero en consenso podemos llegar a ese acuerdo de unificar ideas, de unificar criterios y poder llegar a una conclusión o a un objetivo en común. Eso nos hace ser muy asertivos. Y tener también en cuenta las necesidades de los demás, es muy importante. Recuerde que en los temas del autoconocimiento hablamos sobre lo que es el liderazgo. Entonces, cuando tú eres un líder, cuando tú sabes qué es lo que quiere tu grupo y cuando sabes a dónde vamos a parar y que estamos luchando por un bien común, entonces tenemos en cuenta esas necesidades de los demás y vamos a tratar de tener una comunicación muy asertiva con las personas para cumplir con esas metas y esos objetivos. Pues en la comunicación asertiva ha de privar siempre el equilibrio. Claro, es muy importante esto, ya que si tenemos ese don y esa mentalidad de comunicarnos asertivamente, siempre vamos a tratar de que haya un equilibrio, en no desencasillarme porque de pronto mis opiniones no estén siendo tomadas en cuenta en su momento o que mis opiniones entren en controversia con otras opiniones, con las opiniones de los demás. Entonces, cuando somos asertivos, debemos de tener ese equilibrio, ese balance en manejar la temática con el fin de que nuestra opinión sea tenida en cuenta, argumentando el porqué de nuestra opinión o de nuestra apreciación para que los demás la tengan en cuenta y así manejar el equilibrio y no llegar a formar discusiones. Esto se trata de comunicar de manera muy clara y objetiva nuestro propio punto de vista, nuestros deseos y nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar o ofender o herir a otras personas con sus ideas o con sus opiniones. En este sentido, la comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes de la comunicación, como los ataques personales, los reproches o las ofensas, que nos han sido dificultad en la comunicación, hacerla inefectiva y simplemente invalidada. Entonces, si le damos manejo
a esa comunicación asertiva, de tratar de evitar errores, de tratar de evitar molestia, eso nos hace que nuestra opinión sea tenida en cuenta, sea válida, y más cuando tenemos argumentos propios de lo que queremos expresar o de lo que queremos decir. Un ejemplo, por ejemplo, en una situación incómoda, como pedirle a un amigo que te devuelva un dinero o que le preste, podría proceder a 3 maneras distintas. Una acción agresiva, una acción pasiva o una acción asertiva. Vamos a mirar cómo sería esa reacción agresiva. Tú le exiges a esa persona que te pague el dinero lo antes posible, sin escuchar o admitir excusas o justificaciones. Incluso se puede errar y decir, dar insultos o, sin embargo, decirse palabras muy desagradables. Característica de esta comunicación agresiva: son miradas desafiantes, críticas destructivas, tono de voz demasiado alto, gestos violentos, alza de las manos, apuntar con el dedo. Todas estas acciones lo único que nos permite es demostrar que estamos teniendo una comunicación de manera agresiva. O sea, es una comunicación que se presenta de un cierto tono muy agresivo. Vamos a una manifestación de forma pasiva, con el ejemplo del préstamo del dinero. Se le dice que no me importa si no me puede pagar todavía, o si se insiste en que a mí no me preocupa eso y sencillamente quiero que me den mi dinero de cualquier forma, pero que me lo den. Característica de esto, por ser una persona pasiva, es mirar hacia abajo, no darle la opinión personal, no hacer algo en contra de la propia voluntad, o sea, por decir, hasta permitirle de que sea en otro momento ese pago de ese dinero. Puede también haber resentimientos, victimización o deseos de venganza. Esa es una actitud positiva. Una comunicación ya más asertiva sobre ese ejemplo que estamos hablando, que es el pago de ese dinero. Se le recuerda que aún no le ha pagado el dinero, se escuchan las razones y se busca redefinir una fecha de un posible pago, ¿cierto? Es como llegar a ese acuerdo. En esta comunicación, siendo asertiva, se procede de todo modo, porque ese tipo de comunicación se basa fundamentalmente en el respeto. ¿Por qué se basa en el respeto? Porque si yo tengo en cuenta, y allí manejaría lo que es la empatía, descifrar el por qué esta persona se le ha presentado el inconveniente al no pago de un dinero de que se le había hecho un préstamo. Pero entonces entro a ponerme en el zapato de esa persona, también teniendo en cuenta mis necesidades, ¿ya? Entonces el hecho de escucharlo, de ponerme en los zapatos de esa persona y llegar a concretar una fecha exacta es algo muy importante. Como les dije, esto también incluye tener mucha empatía y por esto se permite también el acercamiento y la confianza mutua entre las personas y se respeta las diferentes posturas. Otro aspecto muy importante en la comunicación asertiva es la interlocución constante y la voluntad de negociar en algunas cuestiones o acceder a ciertas posturas, y sobre todo de cooperar con el fin de poder llegar siempre a una solución. Entonces, no es tanto tener esa indisponibilidad de aceptar que en ese momento, según el ejemplo que miramos anteriormente, la persona no tiene cómo pagarnos el dinero. Pero entonces, al llegar al acuerdo, al escucharlo, yo estoy llegando a ponerme en los zapatos de esa persona, a tener empatía en el porqué, pero definir cuáles fueron las causas y cuáles son los acuerdos que vamos a tener. La comunicación asertiva influye positivamente en las relaciones con los otros, tanto a nivel personal como en nuestras familias
en nuestras parejas, en nuestros amigos, con las personas con las que laboramos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros clientes o con nuestro proveedor. Es algo muy importante, porque si estamos en nuestro hogar y se nos presenta esa diferencia con nuestra pareja y no podemos llegar a un acuerdo, si no manejamos esa comunicación asertiva, se nos puede volver un problema muy grande y muy complicado. Si estamos en el aula de clase con nuestros compañeros y se nos presenta también una discordia de una índole tan grave que puede generar discusión, puede generar agresión física, agresión verbal, entonces lo mejor que podemos realizar es esa comunicación asertiva, calmarnos, escuchar a los demás, respetar ese punto de vista y empezar a llegar a acuerdos. De igual forma con nuestros compañeros de trabajo, tener esa empatía, tener esa visión de siempre querer comunicarnos de una manera muy fluida, donde nos permita unificar esos criterios, donde nos permita llegar a un consenso y saber de que todo lo que podamos hacer, y si es de manera grupal, nos va a beneficiar a todos. Entonces, esto se trata en general de mantener una comunicación muy positiva, respetuosa, armoniosa, productiva y eficaz con los demás. Vamos a escuchar unos conceptos de nuestras docentes, las cuales están desde su contexto social y nos envían estas grabaciones para definir ellas mismas qué significa la comunicación asertiva. Para mí un placer enorme estar nuevamente con ustedes y hablarles un poco lo que es la asertividad. ¿Qué es eso de asertividad? Asertividad no es más que la forma como nosotros expresamos nuestros sentimientos, pensamientos, de una forma clara, directa, concisa y amable, sin llegar a herir susceptibilidades. ¿Cómo así? Sin llegar a herir a aquellas personas que están en nuestro entorno. Por eso es importante que nosotros, desde muy temprana edad, le enseñemos a nuestros estudiantes, a los niños, a ser asertivos. Que ellos expongan sus sentimientos, sus pensamientos, de una forma clara, concisa, ¿sí? Que sean directos y que utilicen un vocabulario suave para evitar herir a los compañeros, para evitar dificultades en su entorno. Porque una persona, un niño asertivo, automáticamente su autoestima se le eleva. Es un niño líder porque es capaz de guiar a otras personas a hacer cosas, actividades positivas para su vida, ¿sí? Mejora su entorno y genera una comunicación positiva. Muchas gracias. La comunicación asertiva es un estado mental y emocional donde debemos comunicarnos de forma clara, precisa, transparente y tranquila nuestros puntos de vista, aceptando y escuchando también la opinión de los demás, respetando el punto de vista de los demás. Cuando nosotros estamos en comunicación asertiva, no hay cabida a la agresión, a la imposición de mis ideas, y menos a la sumisión o aceptación de lo que los demás digan. Cuando yo estoy en un estado donde tengo que aceptar lo que se dé en situaciones donde yo no tenga cabida, donde no se respete mi criterio, mi punto de vista, se me está maltratando, yo siempre debo decir no. Debo aprender a decir no, aprender a dar mis ideas con respeto, que las mías también se me respeten. Muchas gracias. Le damos las gracias a todas nuestras docentes por ese aporte tan importante sobre el concepto de lo que es la comunicación asertiva. Vamos a una pausa de comerciales y regresamos porque dentro de la comunicación asertiva tenemos una palabra muy bonita y es aprender a decir no. Ya regresamos. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.
La Secretaría de Educación del Departamento del Chocó invita de manera especial a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes y a los directivos docentes a participar de un hermoso proyecto que venimos realizando. El proyecto es Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana. En él se van a desarrollar estrategias que permitirán que nuestros alumnos, nuestros padres de familia, mejoren sus lazos psicoemocionales, socioafectivos y que a través de ellos podamos fortalecer una nueva unidad que se ha generado entre las familias y las instituciones educativas y su personal docente y directivo docente. Con esto pretendemos mejorar cada día en la prestación del servicio educativo y así contribuir a una mejor sociedad en nuestro departamento.